Entonces, sí hay muchas, y bueno, también variará en los museos y en las exposiciones. Habrá museografía muy buena que no necesita que hable alguien más por ella, pero pues son los espacios educativos quienes trabajan en pro de la comunicación. Ujú. En algún momento, ya para cerrar, ¿has tenido la oportunidad de observar a la gente de servicios educativos haciendo esta traducción del mensaje artístico hacia una persona con discapacidad? Hacemos el ejemplo clásico de la ceguera, y que la persona ciega haya realmente expresado el reconocimiento a la calidad artística de esa interpretación. Sí, Ah, eso es interesante. sí, y depende mucho como te decía, de conocer cómo poder llegarle al público. Por ejemplo, trabajando con personas ciegas, sabemos que necesitamos hacer una descripción mucho más detallada. Sabemos que debemos trabajar con texturas, con objetos táctiles. Entonces, he experimentado, puedo decirlo, que eh, hemos trabajado en esta descripción, en estos ejercicios frente a la obra para tocar, para y reinterpretarla, para eh, pues comentar históricamente inclusive la obra. Y sí me doy cuenta que en muchas ocasiones, eh, pues aunque no la puedan ver, reconocen que existe un trabajo artístico y que tenía una trayectoria y muchas veces pues orilla a la gente o permite a la gente sensibilizarse para saber algún tema. Yo considero que pues es trabajo, te digo, es trabajo de la persona que esté haciendo la mediación, cómo eh, transmitir este mensaje, cómo hacer dinámicas para acercar el público. Inclusive las personas con discapacidad intelectual que de repente pareciera que no nos escuchan o no nos hacen mucho caso, al final de la exposición te lo agradecen muchísimo o a la hora de hacer una evaluación te lo expresan con mucha emoción o en el taller al momento de hacer alguna actividad plástica te das cuenta que sí te estuvo haciendo caso y que sí le gustó y que sí reconoce que lo que vio fue algo bonito o interesante, ¿no? Sí, sí. Fíjate que justamente eso me pude dar cuenta el día de ayer. Yo prácticamente no he tenido interacción con personas con discapacidad de, ¿cómo se llama? Lo que tiene Emiliano Parra, parálisis cerebral. Y el día de ayer, viendo la forma en la que se expresa corporalmente, porque no verbalmente, se da uno cuenta de que efectivamente hay un alma ahí adentro de ese cuerpo que se puede expresar a través de algunos elementos corporales y que está entendiendo y está apreciando y se está dando cuenta de todo lo que está pasando alrededor. Es en realidad más bien una limitación, diría yo, de los que nos consideramos normales, de entender los casos particulares. El problema es que son tantos, ¿no? O sea, una parálisis cerebral puede ser pequeñita, puede ser muy grande, puede ser total, puede ser de muchas variantes. Entonces, en realidad, no hay un estándar para poder entenderlos de manera global de una sola forma, ¿no? Sino que hay que conocer a cada persona con cada una de sus propias circunstancias. Arianda, te quiero agradecer muchísimo. Sí, perdón. Ah, ya vas a comentar algo, adelante. Sí, perdón, quiero comentar tres cosas. Primero, sí es un trabajo totalmente personalizado, por eso los grupos que se atienden deben ser pequeños para poder interactuar, pero también te mencionaba que antes de dar una visita,
yo prefiero conocer, si no a todo el grupo, al menos a la maestra o al coordinador del grupo para acercarme y trabajar más con ellos, porque efectivamente cada persona es un caso particular en donde puede uno aprender y aportar a también ese aprendizaje mutuo. Porque me he dado cuenta efectivamente que de repente ellos, no de repente, muchas veces tienen mucho que aportarnos a la vida y por eso también me gusta trabajar con personas con discapacidad. Me han dado muchos ejemplos de vida, de superación, de no tener, ¿cómo se dice esto? Cuando tienen autocompasión. Sí he conocido a algunos, pero la mayoría con las que he trabajado, no importa su discapacidad, si ellos quieren, ellos pueden. Y eso me lo han enseñado muchísimas veces. Eh, entonces, fíjate que curiosamente me he dado cuenta que según la discapacidad, como que se pone en el reto. Por ejemplo, conocí a Ivy de Grupo Inclusor. Ella es bailarina. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo? Si no escucha la música, bueno, pues ella es bailarina y es bailarina profesional. También conocí a una chica en Guadalajara, también bailarina. Y también conocí bueno, he conocido a algunas otras personas en donde hacen pintura. Por ejemplo, como te decía, Shino que no ve, pues es pintora y hace pintura con textura y pintura muy padre que dices, ay, creo que está como muy complejo, porque ella inclusive ella es pintora profesional. Entonces, o como también te decía esta chica con síndrome de Down, que pinta, bueno, unos colores y con conocimiento de causa que dices, pues yo pensaría que ella, pues no sabe muchas cosas, pues sí sabe más que yo. Entonces, son personas realmente admirables porque esa discapacidad que puedan tener es precisamente como la meta a vencer en su vida. Entonces, me ha hecho pensar, ok, entonces, ¿qué discapacidad tengo yo que tengo que vencer para ser mejor? Entonces, para mí, te digo, son un ejemplo de vida con el gran porcentaje. Conocí también a una señora ciega que hacía vestidos de novia. Entonces, impresionante. Wow. Y además autosuficiente porque tenía el suficiente entrada económica haciendo sus vestidos de novia que bueno, ya se manejaba así. ¿Y Un ella ingeniero. era completamente ciega? Sí, sí. Wow. Y lo que la dejó ciega fue precisamente coser. Pues bueno, ella se ideó la forma para seguir haciendo los vestidos de novia, inclusive tenía su taller. Claro, no los hacía sola, nada más, o sea, tenía el taller y ya ella era la jefe, la que coordinaba todo esto y ya teniendo ya trabajo de manera profesional. También te digo, conocí a un ingeniero ciego que inclusive le di visita arquitectónica adecuada para ciegos. Entonces, así como cosas complejas, ¿cómo haces eso? Bueno, pues todos se van ideando la manera de resolverlo y eso es lo admirable. Sorprendente. Sí. Fíjate que escuché hace poco, ya se alargó mucho la plática, pero espero que todavía tengan tiempo, nada más. Sí, sí. Entonces, el tema está muy interesante. Hace poco vi un programa del TED Talks donde hablaba una persona que era ciega y él había aprendido a desarrollar esta habilidad similar a la de los murciélagos. Entonces chasqueaba la lengua. Con eso emitía un sonido que al rebotar le daba una idea del espacio en el cual estaba. O sea, esta discapacidad lo había llevado a desarrollar una habilidad que ninguno de los demás tenemos. Y lo que decía es que él no era un superdotado en ese sentido, era simple y sencillamente que se había dedicado a desarrollar esa habilidad. Entonces, en teoría todos podríamos hacerlo, nada más que como no lo necesitamos, pues no lo hacemos. Pero es interesante y muy maravilloso cómo es que la plástica del ser humano nos lleva a superarnos. La mujer que no ve y hace vestidos de novia, y el hombre que no ve, pero ya desarrolló un sentido de ecolocalización, es sorprendente.
Entonces eso nos habla de que hay un espíritu ahí dentro de cada una de estas personas y en teoría dentro de cada uno de nosotros que tiene la posibilidad de ser mucho más de lo que actualmente somos. Y eso Claro, claro. no es cualquier cosa de reflexión, ¿no? Mi mamá iba a un lugar, trabajaba en una impresora, en una planta de impresión.